Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a una emisión de Mujeres en Misión. Yo soy Carmina Morfín y estoy aquí encantada de que nos acompañes, encantada de estar una vez más contigo, pues juntos conociendo y profundizando más nuestra fe. Y muy agradecida con Católica Radio por darnos este espacio. Catolicaradio.net es radio independiente al servicio de la Iglesia. Bueno, pues quiero invitarte en esta ocasión a que ingreses a nuestros sitios, a nuestra página de Facebook, Mujeres en Misión, a nuestro blogspot con el mismo nombre, mujeresenmisión.blogspot.mx. Y por supuesto, para más fácil y más rápido estar en contacto, también te proporciono nuestro número de WhatsApp, que es el 333-969-6458, para que nos agregues y por favor pues nos hagas todas tus sugerencias, comentarios, todas las dudas que estaré yo encantada de responderte. Te repito, el número es el 333-969-6458. Pues como ya sabes, Mujeres en Misión somos este grupo de mujeres pues comprometidas con la profundización, el conocimiento y la defensa de nuestra fe, principalmente a través de medios de comunicación. Y bueno, a mí, Carmina Morfín, me toca, como ya es costumbre, los temas relacionados con María. María, nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra compañera. Esta mañana yo tendré el gusto de estarte hablando del Magnificat, de esta oración tan profunda y tan rica que precisamente sale de los labios de María, una alabanza a Dios nuestro Señor que ella hace y que pues ha trascendido los siglos, y hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y darnos cuenta de la riqueza que tiene y de la importancia de orarla con frecuencia. También, como ya es costumbre, tenemos nuestra cápsula. Para ti que eres educador, para ti que eres padre, que eres madre, pues esta cápsula que te quiere ayudar y que te quiere orientar en esta labor tan importante de ser padre y de ser madre, una labor que es trascendente y que bueno, te toca a ti y de ti depende. Y este día estaremos hablando de la fuerza de voluntad, de esa fuerza, de ese impulso, qué tan importante es para poder realizar todo lo que hacemos. Así que te invito a que nos acompañes y a que estés en contacto con nosotros. Estaremos aquí listos para atender tus mensajes y tus dudas. Y bueno, pues ya entrando en materia, hablando de esta fuerza de voluntad, pues sabemos que es el impulso, no es como el motor del carro, ¿no? Que encendemos y que nos puede llevar a donde queramos. Es el impulso interno que nos lleva a vencer los obstáculos y a lograr nuestras metas. No es algo con lo que nacemos o dejamos de nacer. Podemos desarrollar y reforzar nuestra fuerza de voluntad si entendemos en qué consiste y por qué no la hemos fortalecido. Y esto es maravilloso porque no es simplemente aquel dicho popular que dice querer es poder, ¿no? Es cierto que querer, que desear algo es el primer paso que necesitamos para poder llevar algo a cabo. Pero no basta quedarnos ahí, no basta con desear algo y muchas veces decimos, ¿por qué no lo he logrado? Y nos preguntamos, ¿por qué no hemos podido? Porque hace falta poner los medios. Y es maravilloso poder tener la oportunidad de perfeccionarnos diariamente. Cada día que comienza, tú tienes la libertad de mejorar y de acercarte más a la plenitud. Plenitud que, claro está, puedes alcanzar en la medida en que te acerques más a ese fin para el que has sido creado. Aquí quisiera yo platicarles un ejemplo que a mí en lo personal me ayudó mucho a entender esto del fin para el cual he sido creado, ¿no? Cómo que hay un fin, cómo que hay un plan para mí. Se supone que yo soy libre, se supone que yo voy hilando mi vida con las decisiones que voy tomando. Y claro que es así,
pero tenemos unas características esenciales y esto es a lo que voy, esto es lo que quisiera explicarles con el típico y sencillo ejemplo de la pluma o del bolígrafo. Sabemos que una pluma o uno de estos bolígrafos son para escribir. Vemos sus características esenciales y nos damos cuenta que, por ejemplo, el popote interno lleno de tinta, la punta de metal que gira y su forma cilíndrica y delgada facilita todo para poder escribir. Sin embargo, vemos cómo a esta pluma se le dan otras funciones. También, pues cuántas veces por falta de una regla no hemos tomado una pluma, ¿no? Y la ponemos como soporte para trazar una línea. Es más, yo recuerdo que hay mujeres que se hacen un chongo y a falta de algún broche se sostienen el cabello atorándolo con una pluma. Era típico, por ejemplo, en la prepa o en la secundaria, ver esto con la compañera de adelante, ¿no? El chongo y una pluma sosteniendo el cabello. En fin, hay muchos usos que le podemos dar a una pluma, pero sabemos que si no la usamos para escribir, entonces estaremos desperdiciando todo el potencial que tiene. Es decir, toda esa tinta se quedará dentro y posiblemente se seque, y esa punta de metal que gira tal vez no vuelva a girar. Algo similar sucede con nosotros cuando no somos lo que hemos sido creados para ser. Sí, fíjate qué sencillo de entender, ¿no? Y esto es a lo que voy. Nosotros sabemos que por la razón y la fe vamos descubriendo cómo los actos que vamos realizando pues nos van llevando a tener un estilo de vida, a formar eso que muchas personas le llaman destino. Sin embargo, aquí no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que haya una ruta marcada. Estamos hablando de que como seres humanos tenemos características especiales que nos van a hacer realizarnos en la medida en que las utilicemos y en la medida en que nos acerquemos a ellas. Como te decía, por medio de la razón y de la fe que descubrimos con la voluntad también, llevamos a cabo esos esfuerzos para lograrlo. La voluntad es la energía y el conocimiento que tenemos para controlar nuestros impulsos y nuestras conductas y dirigirnos hacia nuestra plenitud. De otra forma, si no lo logramos, estamos siendo esclavos de nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque eso a lo que quiero llegar y me desvío a falta de una fuerza de voluntad, quiere decir que en el fondo me estoy dejando llevar por esas pasiones o por esos vicios que no he trabajado. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 357. Por haber sido hecho a imagen de Dios, solo el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino a alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente a otras personas. Aquí nos damos cuenta cómo esta voluntad debemos guiarla y gobernarla libremente. A veces esas ataduras que nos esclavizan son vicios, miedos, etcétera, que se vencen con la ayuda de Dios y con la lucha. Y para esto es indispensable la voluntad. Como te darás cuenta, la voluntad no es nada más la capacidad de desarrollar ciertas tareas, sino que además te lleva a concretar, a alcanzar esa plenitud de vida. Y bueno, yo quisiera aquí platicarte cómo puedes desarrollarla, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar la voluntad? Pues con la lucha, ejercitando la virtud de la resiliencia. Tú sabes que a caminar, pues se aprende caminando, a hablar se aprende hablando, a luchar se aprende luchando. Es decir, me niego todo aquello que sé que me aparta de mi objetivo. Recuerda cuántos deseos truncados, cuántas tareas no terminadas, cuántos proyectos que no hiciste, porque no pudiste, porque sientes que no pudiste. Por eso hay que aprender a trabajar ordenadamente y que nuestra lucha tenga un objetivo claro, concreto y realista. Una condición que no debemos olvidar es que para poder mover la voluntad es necesaria la razón que nos convenza y nos motive a hacer algo. Como ya te decía, es importante desearlo. Una persona es capaz de hacer cosas que implican un esfuerzo enorme si está convencida de ello. Y aquí, bueno, podemos poner muchísimos ejemplos. ¿Cuántos paralíticos que logran caminar? ¿Cuántos moribundos que salen adelante por la lucha y el cuidado de ellos mismos y de los que los rodean? ¿Cuántos novios que son capaces de viajar al otro lado del mundo haciendo grandes esfuerzos porque están convencidos y motivados?
Por lo tanto, la voluntad primero hay que darle razones, y estas razones muchas veces traerán sentimientos que nos ayudarán aún más a actuar o a mover la voluntad. Es decir, es necesario también desear algo, es necesario quererlo. Por eso no es solamente ponerlo en la agenda y decir, tengo que hacerlo, sino desearlo, buscar esas razones y esos argumentos que me lleven a mover mi voluntad. Por último, quisiera darte unos consejos prácticos para llevar un plan de formación, en especial aquí en concreto, hablando de cada uno de tus hijos. A mí me ha ayudado mucho a hacer un esquema, un plan para cada uno de ellos, en donde yo incluyo 4 áreas de su persona. Esas 4 áreas que son las que generalmente trabajamos día a día y que a veces no tenemos claro por dónde empezar. No sabemos qué meta tenemos con cada uno de nuestros hijos. Inclusive a veces no sabemos qué meta tenemos para nosotros mismos. Así que esto también puedes aplicarlo para ti. Recordemos que cuando tú pones en práctica, esto también lo transmites mucho más fácil porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y bueno, pues este consejo, este plan que yo quisiera darte, incluye primeramente esta dimensión física o de salud. Es decir, poner atención en las enfermedades más frecuentes que tiene tu hijo o tu hija. Que su cuerpo funcione lo mejor posible. Y aquí, claro, pues acudir con un especialista si tú ya detectaste que es eso que está presentando con mayor frecuencia, ¿no? Ponerlo en un papel con nombre y con los pasos a seguir. Voy a hablarle al doctor X hoy, y de acuerdo a lo que el doctor me diga, pues voy a elaborar un plan de trabajo con mi hijo, con mi hija. Y bueno, aquí también entra el área deportiva. Si mi hijo practica algún deporte, si le gusta, sobre todo, porque muchas veces pues queremos que practique ese deporte que a nosotros nos gusta, o ese deporte que creemos que a él le gusta, o en el que se metieron todos sus amigos, etcétera, ¿no? Hay que ver si es mejor de acuerdo a sus necesidades, si lo realiza en la cantidad adecuada, poner días y horas para ayudarlo. Más si es hombre, por ejemplo, que sabemos que necesitan una actividad física mucho más intensa, y considerar cómo está su peso, si debe de hacer más o menos ejercicio, etcétera. Todas estas metas pues te van ayudando a trabajar ordenadamente y a que alcances tus metas, a que te desmotives con menos facilidad porque no las has alcanzado. Así que continuamos con esta guía, en donde también entra el área espiritual. Saber que esta área de la persona se olvida con facilidad y sin embargo es tan importante como comer o como respirar. Nutrir el espíritu y el alma. Y aquí vuelvo a referenciar el Catecismo de la Iglesia Católica que dice en el número 362. La persona humana, creada a imagen de Dios, es capaz para el amor. Es un ser a la vez corporal y espiritual. El término alma designa lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en aquello, es aquello por lo que particularmente somos imagen de Dios. Alma significa principio espiritual en el hombre. El espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Es decir, no se puede entender al alma sin el cuerpo o viceversa. Y aquí tengo que preguntarme si mi hijo, por ejemplo, conoce su religión, qué tan consciente es de la existencia de Dios, si tiene una relación con Él y cómo es esta relación. ¿Qué medios pues puedo poner para que mi hijo aumente el conocimiento de Dios? ¿Cada cuándo va a dedicar tiempo a esto, etcétera? El área académica también es importante y aquí, híjole, a veces somos muy duros como padres. De nada sirve regañarlo solamente cuando llegan las calificaciones. Necesito saber el porqué de esa nota o calificación, qué medios poner, de qué manera lo puedo acompañar o apoyar. Comunicarle estos medios, que los tenga claro, que tenga claras sus responsabilidades en casa y en la escuela. No demos por hecho que nuestros hijos no tienen ningún problema o que sus malos resultados son solo por flojera o por falta de capacidad. Puede haber problemas de vista, de actitud por algún problema familiar, problemas en el colegio con algún compañero, con algún profesor. Hay que dialogar con ellos para conocer qué es lo que les pasa. Tal vez los nervios lo paralizan al hacer sus trabajos o sus tareas, etcétera. Tantos factores que influyen para que mi hijo no tenga un buen desenvolvimiento académico. Quizá lo primero pues sea acudir al colegio para preguntar al profesor y quizá entonces poder poner metas. Y por último, bueno, pues la formación de las virtudes, ¿no? Aquí tomando en cuenta su edad.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba formando en mis hijos el pudor, porque ellos entraban al baño y no cerraban la puerta, se desvestían y les daba igual quién pasara, ¿no? Entonces yo comencé a hacer especial énfasis en cerrar la puerta del baño y la recámara en el momento de cambiarse, o tocar la puerta antes de entrar. Y a veces, desgraciadamente, yo los paraba del baño y les decía, párate a cerrar la puerta porque la dejaste abierta. Y así iban ellos ejercitando una y otra vez este ejercicio de cerrar la puerta, hasta que hoy día, pues si la puerta está abierta o si tú abres la puerta sin tocar, ellos dicen, no, está ocupado. Y bueno, ya desarrollaron esa virtud, por ejemplo, del pudor. Entonces, después de repetir estos actos una y otra vez, pues es como vamos entonces adquiriendo estas virtudes, para lo cual es importantísimo, como decíamos, esta fuerza de voluntad. Pero esta fuerza de voluntad que tiene que tener un orden, que tiene que tener una meta concreta y clara. Y bueno, pues con esto me despido por el momento, voy a ir a un corte. Te invito a que nos sigas acompañando en este programa de Mujeres en Misión. A continuación vamos a empezar con nuestro tema de hoy, el tema del Magnificat, de este cántico y de esta oración, que seguramente te vas a sorprender, como yo me sorprendí, darte cuenta la riqueza y la fuerza que tiene esta oración pronunciada por boca de María. Vamos a un corte y volvemos. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Pues ya estamos aquí de regreso en este programa de Mujeres en Misión. Como te decía, estamos encantados de recibir tus comentarios. Gracias por ingresar a nuestra página de Facebook Mujeres en Misión, a nuestro blogspot, mujeresenmisión.blogspot.mx, y muy especialmente gracias también por estar en comunicación con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Te lo recuerdo, si no has ingresado a él, es el 333-969-6458, y aquí podemos estar en comunicación, ahora sí que en corto y en directo. Y bueno, pues como te platicaba, el día de hoy tenemos un tema hermosísimo, que es el tema del Magnificat. Y bueno, ¿por qué dedicar este programa a la Virgen María, habiendo tantos temas de interés? Tantas dudas con respecto a nuestra fe, tanto desconocimiento de Dios en el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué poner especial interés en reflexionar en este canto de alabanza que hace María a Dios, que es el Magnificat? Y aquí yo quisiera contestarte con las palabras que decía San Luis María Griñón de Montfort, fundador de los Padres Montfortianos y autor del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Él decía: si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecerla más perfectamente con Jesucristo y contar con un medio más fácil y seguro para encontrar al Señor. Esta devoción nos es necesaria. Este libro de San Luis María Griñón de Montfort, que es el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. San Juan Pablo II tomó como lema precisamente de aquí, de este libro, una frase que él repetía mucho: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo tuyo es. El muy famoso totus tus, el lema de su pontificado. San Luis María decía: para hallar perfectamente a Jesucristo, para amarle con ternura, para recibirle con fidelidad, es necesaria la devoción a María. María es esa presencia casi imperceptible que se va colando en mi vida y la va llevando a Dios. María siembra en mí las ganas de mirar, de escuchar y de responder a Dios. María me procura, me regala aquellas respuestas que yo necesito contestar. Me hace ser sensible a las manifestaciones de amor de Dios y me da esas señales que muchas veces, por mi naturaleza caída, necesito para dar el paso o para renovar mi entrega y mi confianza. María me da las razones, me da el amor y a veces hasta me da el empujón. Yo recuerdo aquella vez, en el tiempo en que había conocido a mi novio,
y que yo dudaba si de verdad pues él era para mí, si era el momento indicado por el que yo, el momento indicado para andar con él, porque yo en ese momento iniciaba un tiempo especial de apostolado, así que no sabía si era el momento adecuado pues para empezar una relación y bueno, pues muchas cosas estaban cambiando en mi vida y no quería tomar una decisión de la cual yo después me pudiera arrepentir. Así que bueno, esto que era importante para mí, pues yo fui a platicarlo con María. Me acuerdo que yo estaba confundida y me acuerdo que la miré y le pregunté, Madre, dime si este hombre es para mí, ¿no? Porque ya no tengo 10 años ni 15. Dime si Dios lo ha puesto en mi camino para que yo empiece una relación con él. Hazme entender de alguna manera si ese hombre es para mí. Y yo recuerdo que cuando yo terminé de platicar con la Virgen, estaba en el templo, en ese momento el hombre por el cual yo acababa de rezar se presentó en la iglesia frente a mí cuando no había pues ninguna razón para ir. No era horario de misa, no tenía ningún asunto pendiente en la notaría, etcétera. Él iba también a hacer una visita, ¿no? Y bueno, pues así de increíble como suena, así sucedió. Esa fue para mí la señal que yo necesitaba para poder tomar una decisión. Y así, bueno, se repitieron las anécdotas hasta que vi clarísimo, con ayuda de María, que sí era para mí. Y hoy, a Dios gracias, es mi esposo, es el hombre con el que sigo casada. Y bueno, esta es solamente una experiencia personal, pero estoy segura que muchos de ustedes que hoy me escuchan tendrán sus historias y sus experiencias en las cuales María ha sido pronta, como es ella, en las respuestas. Ha sido así de explícita y de rápida, como es ella. Es impresionante y para mucha persona pues podría parecer casualidad, pero cuando conocemos a María, cuando le invitamos a entrar en nuestra vida, ella se lo toma muy en serio. Ella es la mamá que nos da ese consejo cuando lo necesitamos, que nos consuela de una manera que nadie más lo hace. En fin, es María, es única. Tenía que ser así porque es la madre de Dios. Y para fortuna nuestra, pues también ha querido ser nuestra madre. Su prima Santa Isabel es la primera de las personas en las que se tiene conocimiento de haber comprendido y apreciado esta bella presencia de María y la riqueza que había dentro de ella. Justamente cuando María, en su iniciativa de ir a ayudar a su prima, se pone en camino porque pues sabe que ella está embarazada. Y bueno, pues María se sube a un burro ya embarazada de Jesús y monta a ella durante días para llegar hasta su prima. No podemos olvidar que Isabel ya era de edad avanzada. El Evangelio de San Lucas nos dice que cuando el ángel anunció a María el misterio de la encarnación, que ella iba a ser la madre de Dios, le dijo también que su pariente Isabel había concebido un hijo en su vejez y que ya estaba de 6 meses aquella a quien llamaba estéril. Poco después María se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, Ahí, llegada a su destino, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho del Señor se cumplirá. Esta es exactamente la cita que podemos nosotros leer en el Evangelio de San Lucas. Y vemos cómo este saludo profético, y mejor dicho, bienaventuranza de Isabel, despertaron en María un eco y una respuesta, cuya expresión exterior es hoy el himno que pronunciamos como el Magnificat. Es una oración y un canto de alabanza a Dios por el favor que le había concedido a ella y que por medio de ella había llegado a todo Israel. María en efecto dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Auxilia a Israel su siervo y su descendencia por siempre». El Magnificat entonces proviene de este Evangelio, Lucas 1:46, y reproduce las palabras que María dirige a Dios cuando visita a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista y esposa de Zacarías. El nombre de esta oración es tomado de la primera frase en latín que se reza Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, y es precisamente que por esto que se le titula el Magnificat. Y pues bueno, para hablar del Magnificat hay muchos temas de reflexión que podríamos sacar de esta conversación entre María e Isabel,
Cómo María, conociendo el embarazo de Isabel, marchó presurosa a felicitarla, a celebrarla, porque sabía que esta súplica ya llevaba mucho tiempo siendo deseada. Qué lección para nosotros, porque muchas veces nosotros descuidamos o olvidamos acompañar a los demás en sus alegrías. El encuentro de estas dos santas mujeres, madres gestantes por intervención especial de Dios, sus cantos de alabanza y gratitud y las escenas que podemos imaginar a partir de los datos evangélicos, pues podrían ser todo un misterio hermoso lleno de ternura y caridad para nosotros como humanidad. Parece como una fiesta de solidaridad y ayuda fraterna, del compartir alegrías y bienaventuranzas, del cultivar la amistad e intimidad entre quienes tienen misiones especiales en el plan de salvación. Pero todas estas reflexiones acerca de esta hermosísima oración no tendrían ningún sentido si no hicieran un eco en nosotros, así como lo hizo en la Santísima Virgen. Porque así como estuvo en María presente en la vida de su prima, también está presente en nuestra vida. Y hace falta mirar, y hace falta preguntarle a María y recordar. Hoy te quiero invitar especialmente a que recuerdes y rescates aquellos momentos de tu vida en que has sentido que la presencia de María te ayuda y te guía. Y bueno, con esta reflexión yo me voy a un corte. No te despegues, ya volvemos en un minuto con este tema del Magnificat. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Pues ya estoy aquí de regreso contigo con este tema del Magnificat y quisiera yo rezarlo para recordarlo, de qué estamos hablando, cuál es el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Esta es nuestra hermosísima oración del Magnificat, oración de un contenido único, invaluable, que salió de boca de María, para recordarnos, generación tras generación, que Dios es nuestro Señor, que no es un extraño, no es un creador lejano, sino que es un Dios que nos mira y que si yo me decido, también puede hacer grandes cosas en mí. ¿Qué fuerza tiene María para proclamar la grandeza del Señor? Porque María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Quién puede decir esto? Pues solamente aquel que ha descubierto que Dios es grande, más grande que los poderes de este mundo, que aparentemente gobiernan la tierra o gobiernan nuestra vida. Poderes interiores, económicos, políticos e inclusive emocionales. María proclama que Dios es más grande que la grandeza de Él es más grande y que es hermoso. Que Dios pues sea más grande que nuestro pensamiento, que lo que nosotros podamos imaginar o soñar. Dios es muchísimo más grande que la estrechez de tu corazón o del mío. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Solo los que han experimentado que Dios les salva, que no nos salva como un superhéroe, sino que Dios tiene en su forma, al amarnos y al amarte, tiene una forma de salvarte del desamor. ¿Podías tú también proclamar como ella, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador? Pues Dios quiere que vives esta experiencia, que no sea solamente una experiencia de María, sino una experiencia de todas las almas que se acercan a Él. Y continúa diciendo María, ¿por qué ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava?
Aquí vemos cómo a Dios le encanta poner los ojos en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde, en lo que nadie ve. ¿A cuántas almas humildes y sencillas Dios ha llamado a lo largo de la existencia de su creación? Por ejemplo, aquel Abraham, a quien por su obediencia no en vano se le nombra el padre de la fe, aquellos apóstoles que siendo hombres sencillos dejaron todo para seguirle hasta el punto de extender el reino de Cristo en la tierra, o una Santa Teresita que se sentía pues insuficiente para alabar a Dios. En fin, tantos santos que a lo largo de la historia han ofrecido su vida obedientemente a Dios. Dios ha puesto también los ojos en ti. Seguramente si tú lo miras te darás cuenta que Él te mira. Hoy tú puedes recorrer la Biblia, la historia de la salvación, de tu salvación, y ver cómo Dios ha puesto los ojos en ti y cómo nunca los ha quitado de ti. Que puedas decir como María, el Señor ha puesto los ojos en mí, en mi pequeñez y en mi humildad. Toda la razón de ser, de la grandeza de la Virgen y de su lugar inminente en la Iglesia y en la historia de todos los tiempos, tiene su base en que el Señor miró la bajeza de su esclava. Porque para que Dios pueda entrar y actuar en un corazón, es preciso primero vaciarse de sí mismo. Deja que Dios ponga los ojos en tu pequeñez, incluso que ponga los ojos en tu pecado, porque Él ha venido para salvarte. Recordemos lo que dice el Evangelio: he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tampoco yo te condeno, vete en paz, pero no peques más. Dios no pone los ojos solo en las partes bonitas de mi persona. Dios nos quiere completos. Su amor por nosotros es tan grande que no se conforma solo con una parte de nosotros. Por eso no tengas miedo, que Jesús te mire completa como eres. Dice María: porque me llamarán todas las generaciones bienaventurada, porque Él ha hecho cosas grandes por mí. María se da cuenta de que todo lo que ha pasado ha sido mediación del Señor. Aunque no cabe la duda de que María era un alma orante y contemplativa, porque lo vemos, por ejemplo, en Lucas 2, donde dice: María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Bueno, pues estas ideas que conservaba en su corazón, en este momento de proclamación de la grandeza de Dios, cobran fuerza ante el anuncio del ángel y las palabras inspiradas que le dice Isabel, que no sé cómo podría explicarlo, la conmocionan de tal manera que ella pues abre su boca para cantar esta alabanza. Qué impresionante es constatar que cuando la grandeza de Dios hace eco en mí, y esto lo guardo en mi corazón, siempre llegan a los demás y llegarán a lugares que ni siquiera imaginemos. Cuando dice Dios ha hecho cosas grandes por mí, nos aclara que también aquella promesa del Mesías que habría de venir ya no era más una promesa, sino que era ya una realidad. María viene a recordarnos las grandes obras y los grandes cambios que hace Dios en el hombre y en el corazón de la sociedad. Continúa María diciendo: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Qué maravilla y qué razón tan grande para renovar nuestra esperanza. Porque María nos recuerda la fidelidad de Dios, ese Dios del Éxodo que seguramente María había orado y había escuchado muchas veces en la sinagoga, pero que en este momento cobra vida y nos dice que seguirá actuando en favor de los que lo escuchen, de sus fieles, de los que cumplan sus mandamientos. Y recordemos aquí lo que Jesucristo dice al respecto: no solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, nos recuerda que hay un premio para ese esfuerzo, para esa obediencia que nosotros elijamos hacer. Nos recuerda que las promesas del Señor no pasarán. Nos dice Jesús: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Esto lo podemos leer en Mateo 5. Y qué fuerte es esta afirmación de Cristo. Es decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué esperanzadora y al mismo tiempo qué comprometedora frase, porque las exigencias de Jesucristo no pasan de moda y de hecho no pasarán nunca. Importantísimo recordar esto. Por esto podría decirse que María anticipa en el Magnificat la predicación de las bienaventuranzas.
algo que nos permite a la luz de la fe recobrar el sentido salvífico del pasado y la esperanza del futuro. Se trata de un elemento en especial importante para orientar nuestra oración y nuestra vida. María es dichosa porque ha creído, porque ha esperado esta promesa. Como bien la describe su prima Isabel, dichosa tú por haber creído. Aquí también podemos vincular nosotros la afirmación de Jesús dirigida a Santo Tomás, que es igual y que dice, dichosos los que crean, que está en Juan 20. Vemos cómo esta bienaventuranza que interesa a toda la humanidad designa el culmen de la libertad humana. Es decir, es dichoso y feliz y se realiza el designio de Dios quien alcanza la plenitud de su vocación. La libertad humana está hecha para la fe, en la que obtiene su perfección y su culminación. ¿Qué es de los hombres y mujeres que viven sin fe? Yo me pregunto, ¿qué es de los que tienen muerta esa esperanza en su corazón? Hay quienes dicen que las religiones son como el opio del pueblo y que todas estas promesas son cuentos inventados para mantener tranquila o relativamente tranquila a la humanidad. Y yo me pregunto, ¿hay para ellos menos dolor por no creer? ¿Hay menos lucha o mayor libertad que la que hay para nosotros? Yo creo que la vida es la misma, llena de los mismos retos para ellos que para nosotros. La diferencia está sencillamente en la autosuficiencia, en el sentirse que no necesitamos a Dios. Y esto es una gran, gran soledad y también es pues fuente de muchísimos pecados y de muchísima depresión. Cuando vemos todos los días cómo millones de hombres y mujeres dejan a sus familias para unirse a aquellos a quien aman, o cómo renuncian a su comunidad por dar cabida a nuevas vidas que los acompañen y que los trasciendan, constatamos cómo el hombre no está hecho para vivir solo y cómo el primer ser con el que se establece una comunión permanente es con Dios, con el Creador. Y es que esa óptica de la fe nos hace descubrir cosas que son imperceptibles para los que no creen. Hablando de dichosa tú porque has creído, pues ¿qué son esas obras grandes, ¿no? que se realizaron en María por el Todopoderoso? La expresión aparece en el Antiguo Testamento para indicar la liberación del pueblo de Israel de Egipto o de Babilonia, pero en el Magnificat se refiere al acontecimiento misterioso de la concepción virginal de Jesús, ocurrido en Nazaret después del anuncio del ángel. Cuando se dice en el Magnificat, Él ha hecho obras grandes en mi favor, recordamos específicamente que ahora Jesús se hace realidad en el seno de María. Esas obras grandes, podríamos preguntar, ¿qué obras grandes se refiere María? Seguramente María puede intuirlas por la fe en el pequeño germen de vida que apenas empezaba a llevar en su seno. Sin embargo, desde el punto de vista humano, no es un hecho extraordinario. Y aquí es a donde voy, es precisamente por la fe. Es la fe la que hace descubrir realidades grandes en cosas pequeñas, realidades definitivas en hechos imperceptibles, realidades perennes en las realidades efímeras de la vida. Mientras que la poca fe nunca está contenta ni satisfecha y querrá siempre ver más, la fe verdadera está contenta y reconoce en los más insignificantes signos el poder de Dios. ¿Ves cómo la oración del Magnificat está llena de sabiduría? ¿Ves cómo leerla y rezarla? Pues no es algo aislado, no es algo que no tenga que ver con tu vida. Es recordar la historia de nuestra salvación, de tu salvación, y recordar la historia del mundo con Dios, la fidelidad que tiene el Dios para con el hombre. Bueno, pues con estas reflexiones nos vamos a un corte, no sin antes pedirte que me escribas, que recurras a este número de WhatsApp para estar en comunicación y bueno, yo poder escuchar tus dudas y comentarios. Te lo repito, es el 333-969-6458. Yo te dejo un momento para que lo agregues. Ya vuelvo en un minuto. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración,
Pues ya estamos de regreso con este análisis de la oración del Magnificat y quiero decirte que si te ha gustado o interesado, te invito a que leas la carta encíclica publicada por Juan Pablo II, Redemptoris Mater, o La Madre del Redentor. Y bueno, pues esta la puedes encontrar publicada en internet. Retomando lo que dice San Juan Pablo II, justamente en este documento dice: en el Magnificat, cántico verdaderamente teológico porque revela la experiencia del rostro de Dios hecha por María, Dios no solo es poderoso y no solo es el que para quien nada es imposible, como había declarado el ángel Gabriel, sino también es misericordioso y capaz de ternura y de fidelidad para con todo ser humano. Con estas hermosísimas palabras de Juan Pablo II, yo quisiera invitarte a seguir reflexionando. Ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera terminar con esta frase del Magnificat, donde dice María: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Qué completa y rica es esta reflexión de María, que viniendo de su boca debería de ser una advertencia para nosotros, una advertencia ante la soberbia. Definitivamente María hace una lectura sapiensal de la historia. María nos lleva a descubrir los criterios de la misteriosa acción de Dios. El Señor trastocando los juicios del mundo. Es decir, lo que para el mundo es importante no lo es para los ojos de Dios. Lo que es pequeño, lo que es escondido, es importante para Dios. La actitud del corazón. Él viene en auxilio de los pobres y de los pequeños, en prejuicio de los ricos, de los poderosos, y de modo sorprendente colma de bienes a los humildes que le encomiendan su existencia. Como les decía, esto lo puedes encontrar en la carta encíclica Redemptoris Mater. Y bueno, aquí hace falta recordar estas palabras, no solamente textuales y no solamente en su sentido más espiritual. Es decir, no es que a Dios no le gusten los ricos, no es que a Dios no le guste la riqueza, pero sin embargo, sí aclara él que, bueno, pues es más fácil para un pecador entrar en el reino de los cielos que para un rico. Sí es verdad que las riquezas a veces nos facilitan o nos incitan más a alejarnos de Dios, porque nos sentimos, pues eso, poderosos, que no lo necesitamos, nos sentimos autosuficientes y soberbios. Pero sin embargo, esta frase del Señor habla especialmente de los humildes de corazón, de los pequeños, de los sencillos. Cuando dice, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, quiere decir que precisamente si tú o yo tratamos de ser humildes, tratamos de escuchar a Dios, de cumplir sus mandamientos, seguramente seremos, como dice la Virgen María, dichosos, y nos llamarán dichosos todas las generaciones. Es decir, las personas que vengan después de nosotros, nuestros hijos, las personas que conviven con nosotros, nuestros amigos o nuestros nietos, etcétera, podrán darse cuenta que en nuestra vida importaba a Dios y que Dios también nos premió. Estas palabras del cántico, a la vez que nos muestran en María un modelo concreto, nos ayudan a comprender que lo que atrae la benevolencia de Dios es sobre todo la humildad del corazón. Por último, el cántico exalta el cumplimiento de las promesas y de la fidelidad de Dios al pueblo elegida, cuando dice, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Magnificat, inspirado en el Antiguo Testamento y en la espiritualidad de María, supera muchos otros textos proféticos que están en su origen, revelando en ella, la llena de gracia, el inicio de una intervención divina que va más allá de las esperanzas mesiánicas de Israel. Es decir, hoy comienza a hacerse realidad esta esperanza, el misterio de la encarnación del Verbo. Por último, me encantaría invitarte a escuchar esta reflexión que hace el Papa Emérito Benedicto XVI, basado en los escritos de San Ambrosio, doctor de la Iglesia. Dice este gran doctor de la Iglesia: cada uno debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor. Cada uno debe de tener el espíritu de María para alegrarse con Dios. Aunque según la carne solo hay una madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo, pues cada una acoge en sí al Verbo de Dios.
El alma de María proclama la grandeza del Señor y su espíritu se alegra en Dios, porque consagrada con el alma y el espíritu al Padre y al Hijo, adora con devoto afecto a un Dios, solo un Dios, del que todo proviene, y a un solo Señor, en virtud del cual existen todas las cosas. Este comentario de San Ambrosio sobre el Magnificat siempre me impresiona de modo especial las sorprendentes palabras que son estas. Aunque según la carne solo hay una madre de Cristo, según la fe todas las almas engendran a Cristo, pues cada una acoge en sí al Verbo de Dios. Así, el santo doctor San Ambrosio, interpretando las palabras de la Virgen misma, nos invita a hacer que el Señor encuentre una morada en nuestra alma y en nuestra vida. No solo debemos llevarlo en nuestro corazón, sino también debemos llevarlo al mundo, de forma que también nosotros podamos engendrar a Cristo para nuestros tiempos. Pidámosle al Señor que nos ayude a alabarlo con el espíritu y el alma de María y a llevar de nuevo a Cristo a nuestro mundo. Bueno, pues con estas palabras de San Ambrosio te dejo y extiendo esta invitación de seguir procurando esta devoción a María, este amor, esta búsqueda de su amistad, que así como ella engendró a Cristo, también nosotros logremos engendrarlo en nuestro corazón para poder llevarlo al mundo. Te agradezco que me hayas acompañado en este programa del Magnificat y te recuerdo que, bueno, todos los días en punto de las 8:30 tenemos diferentes programas de mi equipo de Mujeres en Misión a través de aquí, catolicaradio.net, así que te invito a que sigas sintonizándonos. Yo te agradezco y que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.